Bienvenidos a un nuevo episodio de Luz para tu Alma. Yo soy María Alejandra Salinas y en esta oportunidad vengo a enseñarles una historia que para mí siempre será reveladora, además porque con esta mujer he sentido una conexión innata desde el día en que la conocí y por eso he decidido traerla acá. Además porque a través de la música y del arte me ha permitido también experimentar lo que es vibrar en torno a las emociones, y ustedes muy bien saben que para María Alejandra, como coach en neurociencia, es supremamente importante conocer las emociones en conexión con la mente, el cuerpo y claro está esta parte álmica. Así que sin más precedentes y más preámbulos, les voy a presentar a esta mujer. Ella es cantante hoy en día. Su vida entera ha estado ligada a los medios. Y digo yo a los medios porque ser un artista significa que tú tengas la posibilidad de ir impactando vidas a través de tu voz. Y eso tiene un gran significado para mí. Por eso aquí la tengo a mi lado y estoy muy honrada de poder conversar con ella. Ella les va a contar un poco de su historia de vida y espero que así como yo, ustedes también puedan agradecer al cielo por poder encontrarla a ella en este camino. Zulicita, bienvenida. Por favor, cuéntales primero a nuestros oyentes, a quienes nos ven, ¿quién es Zuli? Bueno, María, primero, gracias por la invitación. De verdad que para mí es un placer estar aquí, poderles contar un poquito de lo que soy, de quién soy. Yo me llamo Zuli Cristina Meneses. Ya nos contarás esa risita pícara que pasó. Nací en Florencia, Caquetá, pero desde muy pequeña mis padres migraron hacia acá para Pitalito, Huila. Aquí hicieron vida y aquí se quedaron. Ok, bueno, Zuli, tú nos has dicho algo muy lindo. Papá y mamá migraron a Pitalito. ¿Podemos arrancar por ahí, Zulicita? ¿Qué fue llegar a Pitalito? Uy, yo creo que estaba muy niña porque tenía entre los 6 y 7 años y tengo ese recuerdo en mi mente muy fresquito porque nosotros somos 6 hermanos, éramos 6 hermanos. En ese tiempo mi hermana mayor, mi hermana Laura, se había casado y entonces yo lo siento así desde mi punto de vista. Yo siento que pues fue como la manera de mi papá pasar esa tusa de su primera hija que se iba de la casa. Wow. Para él fue muy duro. Laura estaba en embarazo y a mi papá le pintaban el negocio de que viniera a Pitalito a tener una finca en compañía. Entonces mi papá teníamos una casita en Florencia, entonces vende su casita y llegamos acá, pero resulta y pasa que no era nada del negocio, no era así. ¿Dejó todo en Florencia? Y entonces nosotros llegamos a Pitalito y ese recuerdo de haber dejado a mi hermana mayor, que para nosotros era, mejor dicho, ella era como una segunda mamá para nosotras, dejarla ya en embarazo, no íbamos a poder ver el nacimiento de nuestro primer sobrino, entonces era algo muy difícil. Y llegamos, siempre habíamos vivido en la ciudad, ¿sí? Y llegamos a una finca y me acuerdo que había un callejón enorme que pasaba uno por un guayabal y luego había un potrero inmenso donde estaban las vaquitas y eso, y ahí sí, por allí nomás escondido de la finca estaba la casita, que a nosotros nos daba miedo pasar por ahí. O sea, yo creo que desde ahí yo le cogí miedo a los cafetales porque tenemos que pasar, o sea, cuando salíamos de la escuela tarde a la casa, a las 5 de la tarde, y claro, eso ya a las 5 de la tarde se va poniendo, pues en el campo se pone un poquito más oscuro y pasar por un cafetal. Entonces yo creo que desde ahí yo le tengo miedo a los cafetales. No más cafetales. Yo le tengo mucho miedo a los cafetales. Okay. Son muy hermosos y los admiro de lejos, pero que digas, Julio, allí metas el cafetal, a mí me da pavor. Okay. Es una de las cosas y desde pequeñita, o sea, me han pasado muchas cosas en los cafetales. Entonces llegar a Pitalito fue un cambio muy drástico para todos nosotros, para toda la familia. Un cambio muy drástico para mi papá, porque mi papá toda la vida fue músico serenatero, de los que se sentaban en el parque a esperar a que cayera el trabajo. Mi mamá era modista,
tuvo 1000 trabajos, porque mi mamá es de las mujeres que nunca se ha quedado quieta. Entonces Lo que sea. Sí, Mi mamá. entonces llegar a Capitalito, pues mi mamá llegó a una finca, aunque mi mamá creció en una finca, fue como devolverse en el tiempo y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro. Solicita cuando papá llega a este momento de que él se da cuenta de que no era lo que le habían prometido. ¿Qué pasa con todos ustedes? O sea, que entendíamos, no entendíamos, ¿qué pasó? Pues bueno, yo creo que en ese momento yo estaba muy pequeña, entonces como que uno no es consciente de todo lo que está pasando, pero nosotros si algo nos ha caracterizado y aún es la unión familiar, ¿sí? Ok. Nunca, mi mamá dice, nosotros no nos podemos parar por nada y siempre Qué está hermoso. como el que propone, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esto. Ajá. Y aunque fueron, como les digo, fueron momentos muy duros, mi mamá ha sido una mujer muy guerrera y ella dijo, esto no nos va a Ajá. derrumbar. Yo recuerdo que como había mi papá llegó sin trabajo, o sea, cuidaba la finca y las vaquitas daban la leche. Entonces, Ajá. en el Guayabal, pues acá esto es tierra del dulce de guayaba, entonces mi mamá y yo cojamos guayaba. Pasaba un carro todos los viernes, creo que era recogiendo la guayaba que recogía, entonces mi mamá comenzó a vender guayaba. Hasta un día que las vacas se le comieron las guayabas que daban, entonces mi mamá dijo, ya me cansé de las vacas, ya no vuelvo a bajar guayaba. Mi papá cogía café, hasta que ya mi mamá le dijo, lo siento, pero yo... compraron un pedacito de tierra y ellos pudieron hacer con lo que traían de Florencia, compraron un pedacito de tierra más al lado de la carretera, entonces ya hicimos una casita de bareque, la construimos nosotros porque mi papá siempre ha sido muy creativo, muy creativo, entonces entre él, mi mamá y los hijos hicieron como la casa y entonces el otro golpe fue a mi papá porque se le va la segunda hija con marido. Entonces digamos que fueron golpes así y fue cuando mi mamá dijo, yo no quiero estar más acá en el campo, yo me voy de acá y yo voy a ver qué hago. Irme para la ciudad. Me voy para la ciudad. Pero vinieron contigo todas tus hermanitas menos Laura, ¿no? Laura se quedó allá. O sea que ¿cuántos hermanos son para que todos lo sepamos? ¿Cuántos son? Éramos 6 hermanos, 5 mujeres y un hombre. Claro, mayoría de mujeres. Okay. ¿Las mayores son las mujeres o esta segunda hermana era intermedia? Sí, era la tercera. Ok. Era de las mayores, era la tercera. Entonces... Pero... Un momentito, Zulicita, esto es chisme time. Sí. Esta hermanita tuya consiguió novio estando ahí en las tierras. Sí, es decir, claro, ahí en ese lugar. Okay. Sí. Por eso tu mamá dijo, nada, nos vamos de aquí. Sí, claro, yo digo que, pues digo, de pronto yo lo miré y lo analicé en ese momento para mí así. Entonces es cuando mi mamá dice, nos vamos de aquí. Mi mamá, mis hermanos estudiaban en el Jerónimo España. Okay. Y entonces mi mamá comienza a... es muy curioso porque mi mamá, vuelvo y digo, nunca se ha quedado quieta. Mi mamá no tenía qué hacer acá en el centro, entonces mi mamá dice, voy a hacer papas rellenas para vender. Okay. Entonces mis hermanos, sí, vamos al colegio, las ofrecemos y sí, le dieron la contrata a mi mamá, pero mi mamá no tenía con qué hacer las empanadas, los pasteles. Y había Freddy, porque mi mamá me acordó en esos días cómo se llamaba el señor, se llamaba Freddy, había un supermercado en la entrada del Espíritu Santo que no se me olvida. Mi mamá llega a ese supermercado, tenía 10,000 pesos en el bolsillo y le dice, don Freddy, mucho gusto, yo soy Yolanda, no sé qué, mire, pasa esto, yo vengo de no sé dónde, me dieron un contrato, pero no tengo con qué comprar las cosas. Véndame esos 10,000 en carne, y si usted me puede ofrecer unas papas, ese señor, yo digo que Dios es muy, muy bonito y porque mi papá y mi mamá han sido muy buenos, quizás es por lo mismo que nos ha pasado tantas cosas lindas. Ese señor le dijo, empáquemele un bulto de papas, empáquemele no sé cuánto de arroz, le dijo todo, cuando tenga bien y me paga. Y así empezó mi mamá. Sin conocerla. Sin conocerla. No la conocí. Siempre. Algo curioso que está diciendo Zulicita y qué lindo, Zulicita, que tú nos cuentes esto es, siempre Dios tiene un plan perfecto para todo. Siempre. Siempre. Y yo digo a través de las redes siempre que Dios siempre te sostiene y este es el claro ejemplo de eso. Tu mamá simplemente dijo, vamos a echar adelante
y mira todo lo que se le va colocando enfrente, ¿no? ¿Cuál es la frase que me dijiste ahorita tras bambalinas de mamá acerca de las oportunidades, mi Zuli? Las oportunidades siempre están. Siempre están, ok. Ya depende de ti tomarlas y hacer lo mejor que pueda con ellas. Mi mamá, si algo tengo de mi mamá, Ok. que quizás uno en el transcurso del tiempo lo va entendiendo y en el transcurso de los años, mi mamá siempre ha sido una mujer muy agradecida. Muy agradecida. A pesar de que estuviera pasando por malos momentos, ella siempre decía gracias, Señor. Wow. Siempre ha sido Qué una mujer hermoso. muy, muy agradecida. Ajá. Y entonces, en esos días le decía yo a alguien, esta mañana estaba hablando con mi hermana de una conversación que tuve con una persona y yo le decía, cuando uno comienza a agradecer, la vida le comienza a florecer. De acuerdo. Así sea el más mínimo detalle, así esa persona se haya comportado mal con uno, pero si esa persona en algún momento se comportó bien, hizo claro. algo por uno, eso uno tiene que agradecerlo. Qué Y cuando hermoso. uno agradece, la vida le comienza a florecer definitivamente. Así es, mi Zulicita, tú lo has dicho. Entonces, si algo tengo que yo agradecerle y tengo algo muy presente en mi mente de mi mamá, es eso. Ha sido una mujer muy, muy agradecida, nunca desfallece, o sea, una mujer muy fuerte, muy valiente. Y pues mi papá siempre ahí al lado de ella, siempre acompañándola en cada proyecto, sin dejar su música al lado, porque para él fue frustrante dejar su música al principio al lado, porque o se iba a buscar compañeros que en ese momento no había, y era complicadísimo de venir de la finca al centro, y bueno, terminaba la serenata a las 12 y quién nos llevaba hasta allá. Entonces él le tocó dejar la música por un tiempo, y para él dejar la música eso es frustrante, y todavía mi papá tiene 83 años y él su música, y el día que no van a ensayar los amigos de él se echa a morir y dice que ya se le acabó la vida. Entonces para él fue duro dejar su música por un tiempo, pero siempre lo vuelve a llevar a la música. Es decir, que esta pasión, Zulicita, que hay en tus venas, ¿esto es solo tuyo o es de familia? O sea, papá te lo trasladó, pero cuéntale un poquito a la audiencia. Es que yo como que las escucho a todas cantar. Bueno, por si no saben, hay una canción que se llama Cuna de Artistas, tienen que irla a escuchar. De acuerdo. Y sí, yo vengo de una cuna de artistas. Mi abuelo Lucas, yo siempre le he dicho a mi papá, porque mi papá no canta. Ok. Él solamente yo le digo, es instrumentista. Pues él dice que sí cantaba, pero que algo pasó, entonces ya no canta. No nos contaron ese secreto. Entonces él me dice, agradezcale a su abuelo Lucas. Dice, tenía una vozarrón grande, porque mi voz siempre ha sido muy grande, mi voz es una voz fuerte, la de Alejandra también. Entonces decía, mi abuelo Lucas tocaba bandola, tocaba tiple, y se sentaba en el cafetal y cogía una hojita y hacía la introducción de una canción y cantaba. Y eso lo pasó de generación en generación, porque sus hijos siguieron su legado. Mi papá y mis dos tíos tuvieron un grupo. Mi tío Lucas, que ya no vive, cantaba muy lindo, y sí, tengo muchos recuerdos de ellos, verlos en la sala de la casa de la abuela sentados ensayando. Hermoso. Y yo amaba sentarme a verlos ensayar. Y después están los hijos de mi papá, que fueron como los que siguieron la línea, porque pues tengo primos que también les gusta mucho la música, que son muy virtuosos, pero pues que no se dedicaron a eso. Digamos que en la familia de papá fueron como los que dijimos, bueno, sí, vamos a seguir el legado. Y sí, casi todas cantan. Ahí la única que no canta es Laura, pero la hija le salió cantante. Entonces, entonces se ha pasado de generación en generación, ¿no? Exactamente. Tu hijito, el mayor, también le gusta la música. También. ¿Se irá por otras áreas? No lo sabemos, pero también le gusta la música. Bueno, mi Zuli, volvamos un poquitito. Partes de tu historia que son memorables, y hay algo que tú tienes muy, muy grabado. Ya nos contó acerca de la música, pero más adelantito tocaremos un poquitito más. ¿Qué es esto de ser mamá joven para ti? ¿Qué significó esto, Zulicita? Chamana, se llora tanto. Oigan, este podcast recordemos que es para sentir, para sanarnos, mi Zulicita. Entonces, aquí estamos para eso. Qué lindo. Dicen que uno no se puede quedar en el pasado, pero es muy necesario ver hacia atrás.
y ver todo lo que se ha construido. Yo desde muy pequeña supe que yo quería ser cantante. Y digamos que fui la más rebelde de la casa. Entonces yo me le escapaba a mi mamá porque no me dejaban ir a cantar. Entonces yo me iba. Era por ir a cantar. Sí, claro, era por... claramente. Y entonces quizá empecé a vivir cosas muy, muy, muy aceleradas. Mi mamá vendía empanadas en la cuarta porque nos levantó a punta de empanadas en la cuadra de los mecánicos, que yo sé que muchos la conocieron. Ajá. Y me conocieron. Tenía 15 años cuando yo quedé en embarazo. Y pues nada, esa persona nunca se hizo responsable. Wow. Dice, yo no estoy preparado para ser papá. Pero si algo yo tuve en mi mente era que yo sí estaba preparada, aunque Eras una chiquis. Para mí, me imagino, exacto. Preparada. Y vuelvo y digo, mi familia ha sido el punto fundamental en mi vida. Mi papá y mi mamá nunca me dieron la espalda. Nunca. Nunca. Y sí, venían los comentarios, no, esta pobre niña, imagínate, la hija de la señora de la empanada embarazada. Wow. Ya no fue más de la vida de ella. Claro. Entonces, como vivir ese proceso de que uno escuchaba los comentarios porque la gente no tiene escrúpulos, porque la gente opina sin saber, porque la gente le gusta hablar. Entonces, pasar todo ese proceso fue muy doloroso, pero yo creo que me trajo más vida de la que yo pensé. Ok, Zulicita, esto de que tú dices doloroso, ¿era debido a los comentarios, a que obviamente hay una desilusión? ¿Qué pasó con esta persona que dice no quiero? Y cómo para Zuli esto abre huequitos, ¿no? Abre brechas, como a todos los seres humanos cuando esto sucede, ¿no? Que es desgarrar una partecita de nosotros, vivir una madre soltera en ese momento y tan chiquita. Es duro, sí, porque aparte de que estaba pequeña, una mujer inexperta, saber que toda la responsabilidad es tuya. Claro. Saber que vas a traer vida a este mundo y que sí o sí tienes que ofrecerle lo mejor, de eso mejor que ni siquiera has podido construir para ti. Okay. Entonces, en mi casa se dieron cuenta que yo estaba en embarazo cuando tenía 5 meses de embarazo. ¿Tú no habías dicho nada? No, yo me quedé callada y ya no aguantaba más. O sea, yo soy una mujer muy sentimental y yo lloraba. Solita, noches de... Esas son las noches que yo llamo noches oscuras del alma, ¿no? Tú solita. Yo decía, ¿yo qué voy a hacer de mí? Claro. ¿Yo qué le voy a decir a mi mamá? ¿Qué le voy a decir? O sea, yo sentía que estaba defraudando a mi mamá y a mi papá. Ok. Sentía que estaba siendo egoísta e injusta y me juzgué por mucho tiempo. Por mucho tiempo me juzgué ese momento de mi vida. Pero cuando se dan cuenta en mi casa, que se dieron cuenta por mi hermana, Jenny, mi mamá me dice, no pasa nada. Vamos adelante. Ese niño nos va a traer mucha alegría. Y así es, María Santiago llegó a este mundo a darnos tanta alegría, no solo a mí, porque a mí me llenó una parte del camino muy grande, me aterrizó, me hizo aprender a conocerme muchísimo más y a entender en realidad qué era lo que yo quería, pero también ha sido un regalo para mi papá. Y ahorita, ya después de los años que nos sentamos a hablar con mi mamá, me dice, mamá, es que yo se lo pedí a Dios. Oh, qué hermoso, ¿no? Yo le pedí a Dios que mandara a ese niño. Y entonces yo le decía, mamá, ¿usted ¿En qué momento? ¿Por qué pidió eso? Ya no quería. ¿Por qué no esperó? Y entonces ella me dice, no, de alguna u otra manera le pedí a Dios que te enviara algo para que aterrizaras. Wow. Y fue la manera en que Dios se manifestó. Y todo fue perfecto. Fue algo muy, muy bonito. Ok. Muy, muy perfecto. lindo. Esto
Sulicita, esto es lindo observarlo y bueno, siempre quienes me conocen saben que yo siempre lloro. Siempre me permito conectar y eso para mí es muy significativo, pero hay algo que transformó a Zuli en ese momento especial, que sea lo que hoy miles de niñas viven esta misma situación, que es ese pedacito tan precioso que transformó a Zuli y que hoy le permite decir fue el regalo más grande, porque el milagro sí está siempre enfrente de ti, pero muchas veces no lo podemos ver, ¿no? Yo creo que lo que me permitió ver todo fue el amor. Okay. O sea, es el momento en el que yo digo, cualquiera puede pasar por esto, ¿sí? Pero no todas corren con la suerte de tener a personas que las amen. Y que quizá hay padres que piensan que sacándolas de sus casas o dándole la espalda es una lección para ellas. Es que así, y no, se están equivocando tanto. Entonces yo digo que lo único que usted lo puede hacer cambiar de opinión, lo único que le puede hacer ver la verdad, lo único que lo puede hacer crecer es el amor. Ok. En eso estamos completamente de acuerdo, mi Solicita. Y demás que luego de él lo que se ve es amor, ¿no? Eso fue al final lo que pidió mamá. Sí. Yo creo que eso fue lo que ella pidió. Sí. Bien. Solicita, hay otro momento que nos marca muchísimo en este camino y es, tú me hablaste de 5 mujeres, 2 hombres, ¿no? Muere uno de tus hermanos, los hombres. ¿Qué pasa en ese momento? Bueno, Didier era el único hombre. Era un músico maravilloso. El que lo conoció sabe que era el alma de la fiesta, el que le sacaba la recocha a todo. Fue mi cómplice en muchísimas cosas. Nunca se enteró quién era el papá de Santiago. ¡Wow! Porque en ese tiempo él no vivía acá y nadie fue capaz de decirle quién era, porque casi se muere para él. Fue más duro para él que para mi papá. Claro. Y Santiago cumplía 1 año de edad. Santi cumple el 22 de enero. Mi papá cumple el 24. El 25 estábamos celebrando el primer año de Santiago, el cumpleaños de mi papá, y ese día mi hermano tiene el accidente y se va a este Es mundo. un accidente de tránsito. De tránsito. Fue muy doloroso para nosotros. Yo creo que todo el mundo dice, no hay que llorarlo y hay que dejarlo descansar, ¿sí? Pero es muy complicado soltar, ¿sí? De acuerdo. Para mi papá y para mi mamá, bueno, mi mamá siempre ha sido una mujer muy fuerte y mi mamá llegó en algún punto en que ella fue muy serena en todo el momento de su sepelio, pero ya después de 15 días mi mamá entra en una depresión terrible. Wow, claro. Mi papá, esa es la hora que si nos sentamos en la mesa y decimos el nombre de él, llora. Llora. Porque era su niño. Entonces fue algo que nos marcó demasiado, ¿sí? Era un hombre muy querido por todos los que lo conocieron. Y entonces ahí vuelve y entra el juego de Santiago. Porque entonces mi papá como que adoptó ese niño que llega a la casa y lo hace su hijo. Ok. ¡Ah! Hermoso. Entonces fue un refugio para él. Claro. Por eso te digo que Santiago llegó a traer mucha más vida de la que pensamos. Claro. Y fíjate que decía yo ahorita, mi Solicita, que siempre hay un milagro enfrente. Lo que pasa es que no nos permitimos verlo y mira la llegada de Santiago, permitir que el duelo finalmente, que viene siendo muy, muy duro y que es un proceso, mira, tanto que tu papá aún, si mencionan a Didier, ¿sí? Él aún llora. Imagínate si no estuviese Santiago, ¿no? Si no hubiera estado en ese momento. Entonces, los milagros se dan. Zuli nos acaba de contar este momento en el que la lucidez de su hijo
retorna a la vida y es precisamente convirtiéndose en luz para los ojitos de su papá y también abrigando un poco el dolor y el vacío que deja la pérdida de un ser amado. Zulicita, yo siempre he dicho que no hay en absoluto algo que Dios, es decir, un cabo suelto en el camino. Tu mamá probablemente pidió un poco de luz para ti, pero realmente lo que estaba pidiendo era un poco de luz para sí misma y para su hogar. Y sin pensarlo, Diosito nos envía ese regalo tan, pero tan lindo. Y sabes, le agradecemos a la vida hoy, y tengo la fortuna yo de hacerlo, de que Santi hubiese elegido a Zuli como su mamá en ese momento, porque las almas viajamos, ¿no? Y que Santi hubiese llegado a este vientre, hubiese podido llegar al vientre de cualquier otra niña de 15 años, pero llegó precisamente al tuyo con el milagro ahí. Es decir, tú lo llevabas aquí y, oye, Santi, gracias por haber llegado al camino, porque sé que movió muchas cosas en ti y en la familia, y eso es muy gratificante. Entonces, Zulicita, llega Santi, hace todo esto en tu hogar, en la vida, coloca ese pedacito para que ese momento de dolor no fuese tan fuerte, pero hay algo que yo quisiese explorar y es, ¿tú cómo observabas a tu mamá y a tu papá en ese momento tan difícil de que su niño, es decir, Didier, hubiese vivido lo que vivió y que ese pedacito de la vida de ellos ya viese, ese huequito? Porque a pesar de que llegaba Santi, era su bebé. Tú me decías ahorita, papá aún llora y mamá después de un mes entró en depresión. ¿Qué fue ese episodio? Uy, ver a mi mamá de esa manera, para mí fue muy duro porque siempre fue una mujer, siempre ha sido una mujer muy fuerte. Siempre ha sido una mujer muy agradecida. Y aunque nunca renegó, ni nunca le pidió explicaciones a Dios, ni nunca dijo por qué. Bellísimo, claro. Sí, ella tuvo que reconocer a su hijo, porque ella dijo, lo voy a hacer yo porque es mi hijo. Ok. Y lo primero que hizo fue darle gracias a Dios. Lo primero que hizo, gracias por el tiempo que me lo dejó. ¿Sí? Y sí, fue muy duro, pero mi mamá siempre ha sido como esa imagen fuerte, ¿sí? Claro. De que todo lo puede, quizás eso fue lo que la quebró en algún momento. Okay. De entender que no todo lo podía y que no todo lo podía dominar. Entonces, claro, para mí fue muy duro verla en ese estado a ella. Para mí fue muy duro ver a mi papá de esa manera. Porque en cierta forma él siempre buscó a su niño. Éramos solo mujeres, bueno, aunque nosotros, yo digo que yo soy de las del conchito. Porque no estábamos en los planes. O sea, se colaron. No, pero la más colada es Aleja, porque llegué yo y Alejandra llegó ahí como que, yo también. Entonces Didier fue como ese trofeito de o sea, de todo hombre, mi hijo varón, mi niño, y tener que perderlo. Claro. Entonces fue muy complicado y aún se respira dolor cuando se habla, aún, porque o sea, es imposible uno decir que no va a dejar de sentir eso. De acuerdo. Además que el amor pues nunca se acaba, ¿no? Y el amor que estaba en este hijo, pues mira, se vino a transformar en mucho más amor, ¿no? Entonces eso es mágico. Zulicita, hasta el momento esto ha sido muy, muy lindo y conocer esta parte de ti, pues ha sido muy mágico para nosotros. Vamos a un bloque que a mí me encanta y me emociona porque para Zuli tiene mucho significado y hace parte de ese cambio en el género musical. ¿Qué pasó, Zuli? Esto es importante para ti. De más que yo te había visto en otros ámbitos y luego cuando te veo ya en la música popular, además es que tienen que escucharla. Ahorita Zulicita nos va a decir cuáles son sus redes, en dónde la encuentran, su música y demás, pero cuéntanos un poco de ese momento que te llevó a cambiar todo. Bueno, la música para mí siempre ha sido un refugio, o sea, siempre ha sido mi escudo, siempre ha sido mi vida. Ok. Entonces,
desde que yo supe que yo quería hacer, yo he hecho de todo. Yo he vendido Igual. he vendido arepas. Yo quería, me llevaba a hacer una canción con todo lo que he vendido arepas, he trabajado en zapaterías, he vendido ropa, en el restaurante, he hecho cupcakes, tortas, me has dicho. Es una cocinera de lujo. Cuando la sigan en las redes ya la van a ver. Y entonces yo me caso con un gran hombre que ha sido mi cómplice y mi compañero perfecto. Un aplauso para Memo. Memito, Sí, siempre te admiramos. Sí, sí, sí. y me caso, tengo a mi segundo hijo, que fue otra luz en mi camino. Aunque con Jerónimo pasaron muchas cosas también, porque Jerónimo nace, casi se nos va de este mundo. Entonces, tener que pasar ese proceso con Memo nos hizo mucho más fuerte. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, ya la alegría de tenerlo en nuestras vidas, de saber que Jero llegó a unir dos familias que no se conocían, pero que de alguna u otra forma trajeron muchísima alegría a mi vida, porque han sido también ese apoyo fundamental e incondicional para mí, para mi carrera. Y bueno, nace Jero, Memo trabajaba en Toto, y él se iba y el niño dormido, llegaba y el niño dormido, y el anhelo era su hijo. Entonces un día yo le dije, deje de trabajar en Toto. De alguna manera nos conseguimos, de alguna manera nos conseguimos. Ay, pero será yo sí. Memo dejó de trabajar en Toto, nos pusimos en una cafetería, pero pues ya se comienza a ver apretados los pañales del niño, la ley, el arriendo, servicios, 2 niños de Santiago ya en la escuela. Entonces, muchas cosas. Y es cuando decido mandar hoja de vida al Instituto de Cultura. Llamé a la única persona que conocía. Yo dije, si no me conoce no me importa, pero yo voy a llamar. Entonces yo llamé a María Isabel, y es algo que yo, como se lo dije hace unos días, tengo que agradecerle mucho. Le digo, yo ni siquiera llamé a pedirle trabajo para mí. Yo le dije, venga, mi esposo hace lo que sea, barre, trapea, llega la carta, haber dicho lo que sea. Me dijo, no, para su esposo no hay, pero hay una vacante para técnica vocal. Y yo le dije, yo no soy titulada. Pues no importa, pasé su hoja de vida, la pasé a una señorita de directora, María Alejandra Salinas. Eso es. Qué alegría. Fueron 2 personas que le apostaron a esta mujer, a Zuli Meneses, que me enseñaron de qué estaba hecha, porque una experiencia. O sea, yo digo que uno como artista todos los días crece, o por lo menos en mi posición, yo digo que uno no termina de aprender. Yo todos los días estoy buscando cómo modificar mi técnica, como todos los días quiero hacer esto, quiero componer mejor, siempre tengo la cabeza en muchas cosas. Entonces yo llego a trabajar al Instituto de Cultura, y me reencuentro con un gran amigo que es Mario Balbuena, y siempre hemos hecho música con mi hermana. Entonces nosotros hacíamos música colombiana, música andina colombiana, cantamos bambucos, pasillos. Así nos conocimos, música colombiana, tal cual. Y entonces, bueno, yo voy a representar a Pitalito, aunque yo soy del Caquetá, pero fui al Caquetá a representar al Huila. No era Pitalito, sino el Huila. Sí. En el concurso nacional. Y yo me traigo ese colono de oro. Entonces, qué bonito. Y la gente del Caquetá, pero ¿por qué si acá está representando el Huila? Y yo, porque yo vivo allá. Claro, me adoptaron, la adoptamos. Entonces, además, que esto es, ¿cómo les digo yo? Un jaloncito de orejas para todos los músicos, porque es que cuando hacemos cierto género, nos creemos con la potestad de sentir que los que hacen un género que no nos gusta, entonces minimizarlos. No, eso no, o sea, ese género tan feo, hacer eso no, nosotros sí estamos haciendo un género bonito, y eso lo hice yo en algún tiempo. En algún momento de mi vida pasé por eso. Entonces mi papá hizo música carrilera, era músico serenatero. Entonces la música popular denomina la música carrilera. Entonces mi papá me decía, ¿por qué no haces música popular? Yo le decía, no,
papá, en mi vida. ¿Qué tal? No, usted, Ajá. yo no me voy a parar en una discoteca a cantarle a los borrachos. Papi tuvo esa noción desde el comienzo, ok. Siempre. Entonces yo, no hay la más mínima, no, eso no va a pasar. Y pasaron años, me acuerdo tanto que Memo me regaló para un cumpleaños 5 pistas de música popular. Que a mí me dio como hasta rabia cuando él me la regaló y yo, Uy, Memo, ¿usted por qué hizo eso? y esas pistas duraron guardadas 2 años en una memoria y que quedaron por ahí volando. Y resulta, bueno, nosotros siempre tuvimos nuestro grupo de música colombiana y también hacíamos algo de baladitas y música de Carlos Vives, Adriana Lucía. Ajá. Y entonces, bueno, yo trabajaba en el instituto, pero Memo no tenía trabajo. Entonces, ya los niños van creciendo, van necesitando más cosas, entonces ya como que no alcanzábamos. Ajá. Y recuerdo tanto para unas ferias, las primeras tascas que viene una Campitalito. Y entonces fuimos a una contratación con el grupo y me dice la señora ya, una chica muy bonita, me dice, andamos buscando también una cantante de música popular para un show, ¿usted no conoce una? Yo dije, no tengo ni idea. Esa no soy yo. No, yo le dije, no, la verdad no, yo no. no tengo ni idea. Pero yo, si quieres, yo voy a averiguar y yo le ayudo a conseguir una. Me dijo, ay, sí, por favor. Le digo yo, ¿y cuánto están pagando? No tanto, le pagaban más de lo que nos pagaban a nosotros como grupo. Y eso le dice yo, no, yo se lo hago. Déjeme, yo me transformo. Yo le hago el show. Ay, entonces, no, en serio, yo sí, yo le hago el show, no sé qué. Me fui a buscar las pisticas que Memo me había dado. Memo, ¿pero qué habías hecho? Gracias nuevamente. Y yo no, buscar entre lo que me ha aprendido de chiquita de Julio Jaramillo, lo que pude para poder armar un show de 1 hora. Claro. Aleja, y el día que yo me subí a hacer el primer show de música popular, ese día dije, voy a hacer música popular. Conectaste completamente ese día. Fue tan bonito que yo terminé el show y nos miramos con Memo y le dije, vamos a hacer música popular. Memo, perdóname, Zuli, en el escenario estaba Memo contigo también, porque Siempre. tienen que verlos a los dos también. Memo estaba entonces en ese escenario. Siempre. Estaba cohidito de un lado porque se tomó todos los tragos que me dieron a mí que yo no me tomé. Fue muy chistoso porque siempre les voy a revelar mi secreto. O sea, no todos los tragos que ustedes ven que nosotros supuestamente nos tomamos, no nos tomamos. Porque pueden pasar muchas cosas. Sí, o que hago la que me lo tome, entonces el cambio de copa y claro. no, pero no podemos dar igual. Pero era el primer show. Claro. Memo recibía lo que me daban a mí y lo que le daban a él. Entonces, cuando yo termino el show y yo volteo, había una carpa enorme. Memito estaba cogido de una esquina y no se podía mover. Pero estaba feliz. Feliz. Entonces, ese día, el otro día nos sentamos, recuerdo que nos sentamos en el comedor y dijimos, vamos a hacer música popular. Pero yo siempre he sido una mujer muy organizada. Siempre he sido una mujer muy comprometida. Entonces yo dije, pero vamos a hacer esto como se tiene que hacer. Yo voy a componer, vamos a buscar, que en ese proyecto tengo que agradecerle mucho al profe Willington Ortiz, porque fue uno de los primeros que me ayudó con arreglos. Las primeras producciones me las hizo Willington Ortiz. Entonces, con él empezamos todo esto. Ok. Solicita, hay algo lindo y es, tú mencionaste algo del miedo, pero en medio de esa transición, cuando tú le decías a papá, no, papá, tú eras, recuerdo a Marisabel con esta frase, cerrada y trancada en que no iba a suceder y te daba rabia, te daba ¿qué? ¿Qué daba cuando él te decía música popular? No rabia, sino que yo decía, mi papá está loco. Está loco, o sea, yo como voy... Perdóname, claro. Pero yo decía, no, papá, ¿cómo se le ocurre que yo voy a pasar de ser música colombiana a música popular? Claro, de más que era un... Pues lo mismo, es música colombiana. No, papá, porque esto es para la gente bien, esto es para la gente borracha. Es lo que uno piensa en el momento. Entonces, no, señora, entonces siempre fue ese conflicto del querer hacerme ver lo que ahora entiendo, que por lo que yo ahora le peleo a la gente cada vez, porque uno de los temores era eso. Volvemos al tema de que no, ahora qué van a decir, no, esa ya, entonces la poca gente que nos seguía, entonces ahora ya no me va a volver a contratar porque ya no, pero no, el público se amplió. Y cuando uno tiene amigos de la vida, vea, yo tengo amigas que dicen, a mí no me gusta la música popular, pero yo no la consumo, pero si Zuli va a hacer un evento, yo voy y la acompaño.
Yo soy de esas, gracias. Exacto. Claro. Entonces, y mi hermana Jenny es rockerísima a morir. Y hace 8 días la subí a la tarima a hacerme coro. Aprenda de las canciones porque no tengo coristas. No, yo me las aprendo feliz, De una, ella feliz. claro. Entonces dice, yo no consumo música popular y usted no va a llegar a mi casa a escucharme, no me va a ver escuchando música popular. Ajá. Pero si Zuli saca una canción, yo la pongo Obvio. 3, 4, 5 veces y las veces que Claro. sean. Esto nos deja una gran enseñanza, Zulicita, y es que casi la mayoría de las veces tenemos miedo de dejar algo atrás, ¿no? Por iniciar algo nuevo. Vuelvo y reitero, el milagro siempre se está posando delante tuyo. Y mira, venía ese milagro dándose desde la primera vez que papá te dijo. Luego, Memo te lo enmarca otra vez como, mira, es como si Diosito te enviara un mensaje como, mira, vuelve a ver música popular. Siempre. Ajá. O sea, y también encaja, hay que confiar en el proceso. De acuerdo. Hay que confiar en el proceso. Y el tiempo de Dios es tan perfecto que eso que nos dolió en el momento, cuando se está terminando el proceso, usted dice, ya entendí por qué me dolió tanto. Claro. Ok, cuando tú dices que te dolía mi Zulicita, era exactamente qué generaba todo este dolor, todo lo que había pasado, todo esto, y llegar ahora al cambio de la música, y ahorita que entramos a este momento, exactamente que fue pandemia por la música y demás, todo lo que se permitió ahí. ¿A qué hace relación con ese dolor, ese dolorcito de A qué? ver, en la música, de por sí el ámbito musical, la carrera musical es muy complicada, muy complicada. Yo creo que es una de las más difíciles, aunque eso sí, fuerte para los que dicen que los que viven del arte mueren de hambre, ¿por qué no? No es así, ¿ah? No es así. Es erróneo. Pero es que tú confirmas lo que dice mamá, ¿no? Las oportunidades es, si tú las aprovechas, en toda parte hay una oportunidad. Exactamente. Ajá. Muchos comentarios, mucha gente que me dijo, no, usted no puede. No lo va a lograr, no lo va a hacer. Yo recuerdo cuando trabajé en el instituto que había una persona que admiro mucho. Uh-huh. Y fue la primera fiesta de San Pedro. Ok. No sé por qué no le caigo bien, no sé por qué. O no sé si es que no sé. El caso es que pues, uno cuando está en medio de las copas de uno todo se le parece fácil, y me acuerdo que a mí siempre me pareció fácil sentarme al lado y preguntarle por qué le caigo mal. Ajá. Entonces comienza como a decirme porque usted no me cae mal, es que usted es insignificante, no sé qué. Entonces yo me paro y le digo Wow. pero es así. Ajá. Entonces me coge del brazo y me sienta, me dice, porque es que usted no es nadie, no va a ser nadie si yo lo permito. Y usted va a durar aquí en el instituto el tiempo que yo decida que va a estar. Entonces yo dentro de mí decía, o sea, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? ¿Yo qué le he hecho? Y me salí del instituto muy feliz porque pude con el proceso. Ajá. Porque no lo dejé en las manos de él, y porque todos los que me conocen saben que trabajé hasta el último día y que salí del instituto con mi cara en alto, y porque me retiré. Ajá. Porque dije, me voy. Decidí. Exacto, me dije, me voy porque me quiero dedicar a mi proyecto. Entonces, muchas puertas que se han cerrado, muchos comentarios, y esas son las cosas que duelen, pero que como dice Shakira, te hacen más fuerte. Así es. Bueno, Zulicita, en este camino de cambio de género y todo que ya nos has dejado súper claro, hay algo que tiene que ver con tu propósito de vida, que es lo que yo más amo tocar aquí en estas entrevistas, y es este momento de pandemia y demás que acalla el ruido, ¿no? Porque nos deja a todos como un momento de estar afuera a llegar a lo real, a lo nuestro, ¿no? A escucharnos a nosotros mismos. ¿Qué significó ese momento que sé que es muy, muy grande para ti en cuanto a tu propósito y a tu vida, ese rumbo? Por ahí dicen que las parejas por eso se atraen, ¿no? Ajá, sí. Aunque no parece, aunque parece al contrario, yo soy una mujer muy activa.
Sí, siempre estoy así. Entonces, hay que hacer, Memo, llámate al lado. Ajá. Sí. Pasan 2 minutos, ya llamo, voy a coger el celular. Pero ¿por qué se demora tanto? Sí, entonces siempre es así. Pero tú ves a Memo y tú piensas que el que es así es Memo, y no, es al contrario. O sea, Memo no es el inquieto, es ella. Yo soy la que no dejo dormir. Yo a las 7 de la mañana, Memo. Entonces, cuando yo decido hacer música popular, pues yo creía que todo se diera así ya, Rápido. ¿sí? Yo decía, entonces, ¿por qué no se da? ¿Por qué los números no llegan? ¿Por qué las reproducciones? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? De acuerdo. Entonces yo entro en un cuadro de depresión, de estrés, de muchísimas cosas Claro. que no entendía por qué, ¿sí? Mi relación se estaba deteriorando. Por esto mismo, Por por el eso. afán. Claro. Exactamente. Entonces llega pandemia. La pandemia nos encierran con habíamos acabado de montar un negocio 15 días antes, lo alcanzamos a inaugurar y gracias a Dios no habíamos surtido porque eso fue lo que nos dio lo de sostenernos unos meses. Y entonces un día, me acuerdo tanto, estábamos sentados en el comedor con Memo tomándonos una botella de tequila de los que había quedado del negocio y me dice Memo, ¿sí ve que el afán no queda sino el cansancio? De acuerdo. ¿Cuál era el bendito afán? O sea, ¿por qué llegar a eso? Claro. Mírate. Y ahí entendí muchísimas cosas. Dijimos, vamos a llevárnosla más con Sobaver en su pitillo. Ok. De ahí salieron muy buenas ideas también, porque fue ya cuando comenzamos a meternos en este mundo virtual que dijimos, bueno, yo le dije, bueno, no nos podemos quedar quietos, ¿qué vamos a hacer? La tengo. Una imagen se dan serenatas virtual. Videos personalizados y serenatas. ¿En serio? Y así trabajamos, nos contrataban y entonces las familias se conectaban, ¿no? Entonces, unos en Estados Unidos, otros en España, otros en Colombia, y yo cantándole la serenata a la señora en otra pantalla. Claro. Entonces, o el videito personalizado, grabábamos todo el día, en la noche editábamos, entonces Memo ponía los fondos, entonces para que no fueran todos los videos igual, entonces, un fondo, teníamos porque yo hacía... también he cosido, entonces hacía que las palmillas y una cosa, entonces teníamos un montón de telas por ahí guardadas, entonces Memo cambiaba los fondos, entonces un fondo negro, después un fondo blanco, y trabajábamos los dos. Entonces después de que salimos de pandemia, pues nos fortalecimos muchísimo más como familia, como pareja, y empezamos a trabajar un poquito más despacio, empezamos a trabajar, a programar las cosas, empezamos a entender y a enfocarnos un poco más. Y después de pandemia todo ha sido muy, muy bonito. Claro. ¿Sí? Muy bonito. Se arriesgaron a otras cosas también, ¿no? Sí. Exacto, nos abrimos, conocimos nuevas personas, personas que le han aportado demasiado a nuestro proyecto. Y este año, por lo menos este año ha sido un año hermoso, de muchos aprendizajes. Claro. De entender por qué han dolido los procesos. Sí. Y vas viendo florecer todo lo que tú anhelabas. Yo le decía, este año me hicieron un homenaje, todos los maestros de baile, y entonces yo no me esperaba ese homenaje. A mí me llamaron y me dijeron para que fuera a cantar mis canciones, y yo llegué con toda la disposición, me prestaron un traje. Porque no quería dejar que pasara la fecha, pero yo no había visto el show, yo no lo había visto y no sabía la magnitud tan bonita. Mi papá estaba presente, nunca había visto llorar a mi papá por mí. Estaban mis hermanas, entonces cuando yo veo eso, le decía yo a mi hermana esta mañana, ya entendí, porque cada vez que mandaba una canción y no ganaba, yo lloraba. Claro. Y no lloraba de rabia, lloraba de impotencia. Entonces decía Laura, y ya entendí por qué no tenía que ganar esa canción. Claro. Porque si esa canción hubiera ganado, entonces ya no había hecho más canciones. Claro. Y se había quedado una sola canción, pero este año eran 6 canciones las que había en turno, 6 canciones que la gente canta, 6 canciones que la gente ama. ¿Sí? Otra de las cosas bonitas que me pasó este año es que la conexión
de las almas son muy fuertes. Nosotros hemos sido tan unidos como familia que con Didier, aunque no está en este plano terrenal, la conexión todavía está. Ok. Y este año han pasado cositas que me tuvieron a pensar si yo quería seguir en la música, si quería seguir mi carrera. Que si no es por Memo, yo ya la había dejado, porque Memo es el que está en mi... Memo hace burra. No, pero si usted da hora todo el día y ha esperado tanto, entonces ¿por qué lo va a dejar? Entonces ahí es cuando él me regaña. Y no le voy a hablar bonito, me dice, porque no, usted no lo entiende y nos ponemos a llorar los dos. Entonces, me encanta eso. Han pasado cosas que me han puesto como a decir, bueno, o comentarios que me llegan. Por ejemplo, el otro día, no, ya la música no es para usted, como quien dice ya. Wow. Sí, entonces, muchas cosas. Y estaba pasando este año, tuve un cuadrito ahí que de esos días que no quieres nada. Y entonces nosotros no conocíamos el mar. Ok. Y ese año cumplíamos 10 años de casados. Y nosotros nos propusimos desde el año pasado que íbamos a viajar este año a conocer el mar los 4. Qué hermoso. Entonces yo le decía a mi hermana, como 15 días antes de viajar, 20 días antes, yo miraba a Memo y a los niños y yo estaban emocionados, pero yo no sentía esa emoción. Entonces yo le decía, ¿por qué? ¿Por qué no lo siento? Claro. Porque tengo mi cabeza en otro lado, porque no me puedo vivir. Y me acuerdo que me senté a hablar con mi hermana y ella me decía, relájese. Disfrute este momento, póngaselo en manos de Dios, agradézcalo porque se lo está dando. Y así fue, tuve una conversación muy larga con Dios porque a veces sufro insomnio, entonces ese tiempo lo tomo como para reflexionar. ¿Será? Y entonces llego a la casa de mi mamá al otro día y me dice una hermana, ya habló con Jenny. Entonces le digo yo, no, ¿de qué? Del sueño. Pues yo, ¿de cuál sueño? Entonces me voy corriendo yo, oye, Jenny, ¿cuál sueño? Pasó. Entonces me dice, soñé con Didier. Entonces le dije, ¿y qué soñó? Dijo, me dictó una carta para que te la entregara. ¡Oh! ¡Qué hermoso! Me dictó una carta para que se la entregara, pero no la ha escrito. Entonces yo le dije, lo voy a abrir al frente del mar. Y así fue. Nosotros el día de viajar, mi hermana me escribió la carta porque ella dice que, dice Zuli, se sentó y me la dictó como él era de chistoso. Incluso la carta es muy graciosa al principio, pero me habla de tantas cosas, de que siempre han creído en mí y de que saben lo valiente que he sido para todo esto, que estoy preparada para recibir cosas más bonitas. Que a veces en la vida uno no cree en uno mismo y estoy en el punto en que a mí me vale ya todo lo que diga. Sí, yo estoy trabajando por mi proceso, estoy contenta con lo que he hecho, estoy satisfecha con lo que he logrado, agradecida con todas las personitas que han aportado a mi carrera, así sea lo más mínimo. Y estoy en este momento disfrutándome de esto. Qué hermoso. Disfrutándolo. Así es. Esa carta frente al mar sirvió mucho para eso. Esa carta fue la respuesta a muchas preguntas. Ok. ¿Ya podemos dormir más tranquila? Sí. Yo le decía esa mañana a mi hermana, me siento tranquila. Me siento tranquila. Esta semana ha sido una semana muy bonita porque me llegó una sorpresa que por ahí ya pronto lo sabrán. Estamos trabajando también con una disquera mexicana, entonces han pasado muchas cosas bonitas. Claro, qué hermoso. Y mira, siempre ha estado el milagro enfrente. Zulicita, hay algo que yo quiero preguntarte y es esa versión de Zuli Meneses que inició con ella en su sueño, porque al comienzo era esta pasión preciosa, ¿no? Y luego cómo esa pasión pasa hacer esto que yo tengo que hacer, esta cabecita que viaja tanto, que construye, que todo así, tu mente viajando todo el tiempo, a esta versión ahora que se disfruta el proceso, que lo vive, que también su cabecita está atenta, pero que ya está acá disfrutándose cada paso.
es muy bonito sentirlo. Y sí, no les voy a mentir porque hay días en que uno se le olvida todo esto bonito que está pasando. Y entonces cuando me dice, acuérdese, acuérdese de esto. Entonces, ahí sí, tú ya, paremos, echémonos la vida y hágalo. Yo he sido muy activa, siempre digo muy activa, siempre estoy pensando más adelante qué hacer, qué me invento. Okay. Así como con mis canciones, yo aunque hago música popular, si me conocen, saben que yo no he dejado de componer música folclórica. Así es. Entonces, cuando yo hago una canción, yo en mi mente, yo ya sé qué instrumentos quiero que suenen, cómo quiero que suenen, y qué quiero que griten, y que... La conexión. Sí, o sea, yo ya, aunque yo no soy instrumentista, yo he tenido una conexión muy grande con la música. Entonces, poderme disfrutar todo esto en este punto de mi vida, que aunque yo le digo al abuelo, estamos hablando, le digo yo, no, abuelo, yo ya estoy vieja ya. ¿Cuántos tiene tanto? Usted está en la flor de la juventud. Total. Yo, abuelo, eso no me dicen en las redes. Las redes. Pero no, las redes. Pero o sea, es una felicidad muy grande poder ver. Por eso le decía al principio, uno no se puede quedar en el pasado, pero a veces sí es necesario mirar hacia el pasado, hacia atrás, y ver todo lo que hemos construido. Así es. Zuli ha dicho algo lindísimo en este momento y lo voy a condensar. Y yo esto lo hago mucho en mis sesiones de coaching, mi solicita, porque observar el pasado es observarlo como en la película de Netflix, digo siempre. Y es, vete hacia atrás y obsérvalo con amor y sabrás cuántas cosas mágicas has vivido y te han traído a ir experimentando lo que Zuli ya sabía que venía a hacer aquí, Zulecita. Y esta es una oportunidad para yo decir algo hermoso que siempre lo dije. A Zuli la vi en grandes estados, o sea, mágica, ella donde se para. Yo creo que he puesto unos cuantos videos en mis redes sociales cuando la traigo a casa. Y para mí siempre ella refleja lo mismo. Esta mujer auténtica, genuina, la transparencia de su ser, esa mujer valiente, esa mujer que es capaz de comerse el mundo al final. Entonces, para mí eso significó mucho, ¿no? Y lo digo de esta manera, solicita, que es a donde quiero llegar, y es que cuando observamos la vida desde un punto muy, muy lindo, como es desde el agradecimiento y desde el amor, tú logras realmente hacer lo que viniste a hacer en este plano, porque hay una versión elevada de ti que ya sabe lo que vino a hacer. Y probablemente lo que tú ya viste, un día estando en un escenario, está a puertas de concederse. Simplemente Zuli está dando el paso. Y eso me llena de emoción porque, mira, se están viendo los resultados. Y esto que llegan de sorpresas, de contrataciones y de otros espacios en los que vas a compartir probablemente con cientos de artistas, que estoy segura que así va a ser un real orgullo para muchos y te vamos a ver florecer, Zulicita. Si hoy tuvieras algo hermoso que decirle a miles de mujeres que han soñado un camino como el tuyo, Zulicita, ¿qué les dirías? ¿Qué sería eso mágico? Que confíen en su instinto, que confíen en lo que son y que sean agradecidos. No es más. Ok, mi Zulicita. Mil gracias, mi Zulicita. Qué hermoso poder recibirte aquí. Y yo quería terminar con algo antes, porque mire, esta es la señal de que yo tengo que preguntarlo. Zulicita, ¿qué es tan importante en tu camino el compartir tu espacio, tu tiempo y tu vida con un ser humano que siempre está contigo? Tener un coequipero, ¿qué tan valioso es? Porque él no solamente es tu esposo, ¿no? No, Memo es... Yo tenía que preguntarlo. Mi amigo, es mi amante, es con el que nos sentamos a echar chisme, es mi psicólogo, es mi estilista, es mi chofer, todo. Okay. Memo es de esos hombres que yo le digo, Memo, no quiero que camine en sus pies, quiero que vaya de manos, él se va de manos. Ay, no. Ha creído más en mí que yo. Claro. Sí.
Él siempre, yo recuerdo cuando estábamos en el Colono de Oro, que se metía a bañar y él gritaba, y ahí la ganadora es Zuli, y yo, Memo, cállese, que me estresa, es que usted va a ser la ganadora. O sea, ni siquiera creía yo, porque estábamos concursando con una persona muy grande en el medio, y yo fui la ganadora y me decía así, ve, no sé por qué no cree en su talento. Claro. Y siempre ha sido así, él siempre ha visto más allá de lo que yo he podido ver, y hemos soñado los dos. Qué hermoso. O sea, apartamos desde que Memo es músico y que él prefirió dejar su instrumento por unirse a mi sueño, porque cuando estamos en una tarima, Memo es flash, o sea, Memo está en el sonido, Memo está en los efectos, Memo está con la señora, la presentadora, Memo está con los músicos, que vea que el refrigerio, que vea que el transporte, que en todos lados. Claro. Sí, entonces él dice, no me queda tiempo de subirme con un instrumento. Total. Por eso cuando llega a San Pedro y él se puede subir a una tarima, yo disfruto verlo. Claro. Disfruto verlo tocar su instrumento, disfruto verlo, cómo se disfruta tocar. Y yo le digo, ya, va a tratar el bombo. Dice, es que me... Llevo un año sin tocar. Entonces, nomás partir de ahí, que él dejar su sueño, lo que le gustaba por unirse al mío, eso da mucho que decir. Y nada, para Memo es todo el respeto, toda mi admiración y todo el amor del mundo. Tan linda, Zulicita. Bueno, ustedes ya han conocido esta hermosa historia de esta mujer que auguro infinitos éxitos siempre y que estoy segura que ustedes la van a amar tanto como la he amado yo. Hoy la conocimos, nos dio la fortuna de entrar a lo más profundo de su corazoncito y contarnos algo muy chiquitito porque la historia es larguísima, pero aquí la condensamos, así que mil gracias, Zuli. Y bueno, esperamos que muchas cosas grandes nos puedas contar en un nuevo episodio, probablemente más adelante de este podcast. Y algún día los tendré a Memo y a ti sentaditos los dos también contándonos esa historia que puede ser muy gratificante y que nos irradiará luz para muchas parejas en este plano. Así que mil gracias. No, a ti. Casi no nos podemos encontrar, llevamos varios días. Mucho tiempo. Pero ha sido un placer. Gracias. Gracias por pensar en mí, gracias por tenerme tan en cuenta, por admirar nuestro trabajo y todo lo que hacemos. Con todo el amor, mi Zulicita. Así que a ustedes, muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en un próximo episodio de Luz para tu Alma. Como ya se los he mencionado, un espacio en donde las historias no las hago yo. Las historias son ustedes y mujeres como ella, día a día, van trascendiendo, van evolucionando y van haciendo que muchas más nos inspiremos en torno a ellas. Nos vemos luego. No olvidemos seguir y suscribirnos este canal, Aleja Salinas León. Síganme en las redes sociales, en Instagram, Aleja Salinas León, y en Facebook, María Alejandra Salinas León, en donde también van a encontrar todo este podcast. Además, en Spotify, no se lo pierdan. Luz para el Alma. Zulicita, recuérdanos, porfa, tus redes sociales para que todos nos conectemos con ella. Claro que sí, en Instagram aparezco como Zuli Meneses, en Facebook Zuli Meneses Cantante y en TikTok, YouTube y todo Zuli Meneses. Bueno, ahí la tienen, entonces démosle clic, suscribámonos, escuchemos su música y claro está, compartamos también la música de Zuli.